¿cómo están? Sigamos aprendiendo sobre la lectura. Esta semana la pregunta esencial es ¿cómo puedo usar lo que aprendí sobre la lectura para responder preguntas en un examen? Estamos en la última semana de pruebas finales, así es que estamos repasando varios conceptos que hemos aprendido todo el año y este trimestre. El lunes hablamos aquí de los personajes. ¿Quiénes son los personajes en nuestro libro? Pueden ser animales, personas, cosas, objetos con caritas. Hay que encontrarlos. El martes hablamos del escenario. El escenario. Setting. Escenario. ¿Dónde está pasando la historia? ¿En dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cómo era el clima? ¿Qué había alrededor? ¿Dónde? ¿En qué lugar? A veces hay más de un escenario, así es que pongan atención cuando cambia el escenario en una historia. Después hablamos de el problema y la solución. El problema, ¿qué es lo que está pasando mal en el cuento? ¿O hay un obstáculo que nuestro personaje tiene? ¿O cómo se siente nuestro personaje? ¿Se siente mal por algo? ¿Qué le está sucediendo? ¿Cuál es el problema que él tiene en este libro? ¿Y cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo lo mejoramos? Cuando algo no está yendo bien, ¿cómo se mejora en la historia? Hemos hablado de todas estas cosas, incluso hablamos, ¿recuerdan que les dije? Estas son las cosas que están en nuestros deditos, pero acá atrás va la idea principal, que va en la palma de la mano. O sea, la idea central de nuestro libro, ¿de qué se trata la mayoría del texto en solo una oración o dos máximo? Pero así cortito. Les dije que no es lo mismo que volver a contar, porque hoy vamos a volver a contar la secuencia de los eventos de lo que pasó. Normalmente es 1, 2 y 3. En Kinder lo enseñamos así. En grados más altos ya le añaden más detalles. Entonces pueden ser 4, 5 cosas. Pero en Kinder es más simple. Y hablamos de tres componentes. Aquí está. El principio. ¿Qué pasó primero? Primero. En el principio, the beginning. First. The beginning. First. Estas palabras en inglés. Y en el medio. Primero, luego está lo del medio. Y luego está el final, la solución. Aquí quiero que vean estos organizadores gráficos. Les van a ayudar a ustedes a poder encontrar la secuencia. ¿Qué pasó primero? Después o luego. Pueden escoger uno de estos dos. Como les dije, en Kinder no les requerimos a los niños hacer los dos. Entonces, tienen que escoger uno de estos dos. Entonces, aquí va primero. Este es el paso 1. Aquí, you can pick between these two. You don't have to use both of them. For my parents of my Spanish language learners, okay? We're just doing 3 in kindergarten. When you get to higher grades, you tend to add more details. Primero, después o luego y finalmente. ¿Ok? Quiero que piensen en la historia en nuestro libro. ¿Qué pasó primero en el comienzo? ¿Qué pasó en el principio? Abran el libro. Tienen que checar. ¿Qué pasó en el comienzo del libro? ¿Ok? ¿Quién? Los personajes y dónde. Los personajes del escenario normalmente ahí ponemos los detalles de eso. Luego tienen que pensar en el medio.
el medio del libro, o después o luego. Miss Rondeau creo que lo enseña y dice next. Usa la palabra next, pero puede ser then o later. También le decimos así. Pero es lo que sigue, lo próximo, lo del medio, en la historia. ¿Qué está en el medio? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿El problema? Esos son algunos de los detalles que podemos incluir en el medio del libro. Luego, finalmente, ¿qué pasó en el final? A lo último del libro, ¿qué pasó en el final? ¿Cómo se le solucionó el problema? ¿Cómo terminó el cuento? Cuando usamos esta orden de primero, luego, después, finalmente, es importante que es una secuencia, hay que ir en orden. No puedo comenzar diciendo al final, bla, 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 y luego en el medio. O sea, no lo podemos hacer al revés o hacer un revoltijo. Tenemos que hacerlo en orden. Es importante que los niños en esta edad comiencen a desarrollar la habilidad de ver una historia o eventos y ponerlos en orden, en secuencia, en una manera que sea lógica. No que no tenga, si no le entienden lo que pasó, hay un problema. Háganlos que vuelvan a contarles otra vez, pero en orden, en secuencia. Esta es una habilidad que van a utilizar en primer grado, segundo, tercero, o sea, hasta que salgan de la escuela. Aquí en Estados Unidos utilizamos la habilidad, usar secuencia es una habilidad muy importante que la van a seguir utilizando los niños hasta que vayan a la universidad. Entonces, hagan que sus niños les vuelvan a contar la historia y les digan, primero, pueden utilizar palabras como, para cuando escriben, pueden usar al principio, empezando, qué tiempo, qué día era, dónde y cuándo, por la mañana, al empezar, luego, para decir luego o después, puede ser más tarde, luego, mañana. Eso es cuando escribimos y damos detalles. Pero para el video que quiero que hagan el día de hoy, quiero que utilicen estas tres. Primero, después o luego, y finalmente. 1, 2 y 3. ¿Ok? Quiero que me cuenten el libro del Gato Pig. Ahora, yo les voy a contar algo similar, pero utilizando la historia de el niño con la semilla de zanahoria. ¿Ok? Entonces, aquí voy. Primero, ya ven que le estoy diciendo, señora Castaño, primero, en el libro de la semilla de zanahoria, había un niño. Ya ven que le estoy dando el detalle del personaje. Había un niño que quería sembrar una semilla de zanahoria en su casa. Era de día, señora Castaño. Creo que era afuera. El libro no nos dice. Ok, ahí es el principio. Ahora voy a ir a después o luego o el medio de la historia. ¿Están listos? Señora Castaño, después, en el medio de la historia, habían personas en su familia que no creían en él. Su mamá, su papá, diferentes personas no creían en él. Yo pienso que ese era el problema en el libro. No creían en él, no creía que la semilla iba a brotar, señora Castaño. Finalmente, número 3. Finalmente, cuando se terminaba el libro, la semilla brotó. Y resulta que todo el tiempo él sabía que iba a brotar. Y sí, finalmente así fue. Brotó la semilla. Y el niño, mira, aquí dice cómo.
cómo se sentía o cómo pasaron las cosas. Y finalmente el niño, yo creo que el niño se dio cuenta de que aunque las personas no crean en él debe seguir adelante, señora Castaño. Es lo que yo pienso. ¿Ok? Ahí está, les dije el principio, el medio y el final. Primero, después o luego y finalmente. No tiene que ser perfecto, pero sí tiene que incluir estas palabras claves. Y tiene que estar en orden. Quiero que ustedes hagan lo mismo ahora, pero con el libro del gato Pi. Y acuérdense, esta es una de sus pruebas, así es que vamos a darles calificaciones finales usando esto. Ok, amigos, los quiero mucho. A trabajar. Adiós.